Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 19 de la asignatura Electricidad y Electrónica Básica para los estudiantes de Ingeniería Mecánica. Este es el grupo 23030-B2. La sesión del día de hoy busca abordar todo lo que es la temática de análisis de circuitos en corriente alterna. Vamos ya a hacer unos análisis de circuitos de corriente alterna partiendo de los supuestos siguientes. ¿Cuáles son nuestros supuestos hasta el momento? Lo que hemos abordado hasta el momento y lo que nos permite pues ya decir que vamos a trabajar con ¿con qué? Con corriente alterna, ¿no? La primera, tenemos un supuesto de la fuente. ¿Sí? Tenemos una fuente. Tenemos un supuesto también de la carga. ¿Sí? Tenemos un supuesto de la carga. ¿Cuál es el supuesto de la fuente que tenemos? El supuesto de la fuente que tenemos es una fuente de la forma B seno de omega t, ¿sí? Bueno, realmente aquí también yo puedo integrar el ángulo de desfase, aunque usualmente para las fuentes se asume siempre que el ángulo de desfase va a ser igual a 0, ¿no? O sea, phi es igual a 0. Y establecimos una técnica matemática para poder expresar esto de una forma distinta, que es en forma fasorial. En forma fasorial. Esa forma fasorial está definida por una magnitud y por un ángulo. Si por ejemplo la fuente tiene un ángulo diferente de 0, pues el fasor en este caso va a ser phi, ¿no? Recuerden que el voltaje fasorial va a ser la magnitud de ese, o la amplitud en este caso de esta función en el tiempo, y el ángulo de desfase. Bien, ese es nuestro primer supuesto, el tipo de fuente con el que estamos usando para analizar esto. Y también definimos lo que era pues el tipo de carga. Hablábamos de una carga resistiva, hablábamos de una carga inductiva y hablábamos de una carga capacitiva, ¿no? Si lo expresábamos en términos del tiempo, ¿sí? Nosotros decíamos que la resistencia la podíamos expresar como el voltaje en el tiempo sobre la corriente en el tiempo, ¿no? Esto es lo que se llama como ley de Ohm, ¿no? Y veíamos un equivalente de impedancia. El equivalente de impedancia, la impedancia de un resistor es igual a el valor de resistencia con ángulo de 0, ¿sí? Cuando veíamos la inductancia, aquí lo que relacionábamos era la corriente con el voltaje. Bueno, en este caso es la derivada de la corriente. Recordemos que digamos, el voltaje en una inductancia es igual a la derivada de la corriente por la inductancia, y que en este caso es pues el voltaje en el tiempo, pero ya es sobre la derivada de la corriente. ¿Listo? Y aquí tendríamos una relación en la matemática que estábamos tratando de transformar, una relación fasorial. Sabemos que aquí es omega L con ángulo de 90 positivo, es la impedancia de una bobina. Y en el condensador lo que teníamos era la relación opuesta, ¿no? Aquí es la corriente en el tiempo, ¿sí? Sobre el voltaje, o la derivada del voltaje, perdón, en este caso. Y aquí también teníamos una relación de impedancia. La impedancia del condensador va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 1 sobre omega c con ángulo de menos 90. ¿Listo? Perfecto.
Em, bueno, lo que hacíamos ahí era establecer estas relaciones básicas. Recordemos que esto de acá, lo que tenemos aquí, todo es en el tiempo. Esos son nuestros supuestos iniciales. Y lo otro que tenemos aquí es en dominio fasorial. En el dominio fasorial. Y con estas estrategias que tenemos acá de el voltaje, la fuente y también en la matemática fasorial, vamos a tratar de aplicar nuestras leyes clásicas que hemos visto, ¿no? O sea, lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Recordando un poquito un ejercicio sencillo, supongamos el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Lo voy a hacer rápidamente pues para no abordar tanto de este tema, que pues realmente es simplemente hacer una suma, pero analizar desde el punto de vista, bueno, fíjense que tenemos aquí una resistencia, de acuerdo a lo que nos dice la situación es de 2200 ohms, ¿sí? Y tenemos en paralelo un condensador. Tenemos un condensador. Este condensador es de 1 microfaradio. Y nos piden hallar la impedancia equivalente vista desde esos terminales AB. O sea, aquí vamos a hallar Z equivalente. Entonces, este es nuestra información de acá. Noten acá que la información que tenemos acá en el tiempo. ¿Por qué sabemos que está en el tiempo? Algunos libros hacen esa diferenciación de elementos en el tiempo con elementos en el dominio fasorial, ¿sí? Y esto está información o digamos objetivo en el dominio fasorial, es lo que trato de decir. En el dominio fasorial. ¿Listo? Bien. Fíjense que aquí tenemos unos elementos que se encuentran en el tiempo. Algunos libros, como les decía, mencionan que está en el tiempo, es porque tiene su símbolo original que se va a tomar en el tiempo, ¿sí? Que se toma en el tiempo. Partiendo de eso, como se toma en el tiempo, ¿sí? Hay que hacer una transformación al dominio fasorial. Y cuando hablamos ya de dominio fasorial, algunos libros ya lo que hacen es eliminar el símbolo original y lo que hacen es transformar a una cajita, como la que tenemos aquí, en donde estoy señalando. Fíjense que aquí estoy señalando, ¿sí? Con el resaltador de color magenta, que las cajitas van a representar ya un circuito que se encuentra en vectores, ¿no? O sea, en fasores, ¿sí? Bien, entonces lo que tenemos que hacer para este ejemplo particular es primero transformar este circuito al dominio de la frecuencia, el dominio fasorial, ¿sí? Y recordando pues que tenemos una configuración de un condensador y una resistencia, pues hay que transformarlo a la impedancia de la pues del condensador y la impedancia de la resistencia, ¿sí? Por fortuna las topologías cuando hacemos un tránsito de un dominio a otro no cambian, ¿sí? Es decir que ahí vamos a tener prácticamente todo el circuito conectado sin necesidad de que haya un cambio, ¿no? Eso es la ventaja que tenemos aquí con este dominio fasorial.
claro, entonces el circuito ya en el dominio fasorial va a ser el mismo, pero topológicamente el mismo, pero ahora lo que va a existir son dos cajitas conectadas en paralelo que van a representar una la impedancia del resistor y la otra la impedancia del condensador. Los terminales van a ser los mismos, AB. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nosotros nos cambiamos de dominio, es cierto, pero las leyes matemáticas que usábamos previamente son las mismas, o sea, funcionan igual, no va a haber ningún cambio. Y en ese caso particular, para reducir una impedancia equivalente, pues ustedes recordarán cómo es que se resuelve una impedancia equivalente, una resistencia equivalente, ¿no? Entonces, estos se resuelven como si fueran resistores, ¿sí? Y si se resuelven como fueran resistores, sabemos acá que el equivalente, ¿sí? El equivalente será Z equivalente es igual a el producto de las dos, ZC por ZR, sobre la suma de las dos. ¿Sí? El producto de las dos sobre la suma de las dos. ¿Cuál es la diferencia acá? Esencialmente, pues pueda tener que hacer operaciones con números complejos, ¿no? Pues es la única diferencia que se ve acá. Operar con complejos, pues ya lo vimos en clases anteriores, perdón. Pues simplemente aquí lo que nos resta es hacer la operación y ya. Bueno, pero para poder calcular la ZC para poder calcular la Z equivalente, disculpen, necesito calcular obligatoriamente la impedancia del condensador, ¿sí? Entonces, ¿quién es la impedancia del condensador? ¿O cómo calculo la impedancia del condensador? ¿Sí? La impedancia del condensador es igual a 1 sobre omega C con ángulo de ¿cuánto? De menos 90. ¿Sí? Esto tiene una unidad de ohms. Es decir que tenemos C, pero no tenemos ¿quién? No tenemos omega. ¿Cómo calculamos omega? Pues omega es 2pi por F, ¿sí? Y en este caso particular, 2pi por F, pues nos va a dar, si es por ejemplo a 50 Hz como lo muestra el libro, pues nos va a dar 318 más o menos, ¿sí? Si fuera a 60 Hz, que es la frecuencia en la que nosotros nos encontramos en Colombia, pues omega va a ser desde 377 aproximadamente. Si lo hacemos con la frecuencia de Colombia, lo que vamos a establecer es que 1 sobre omega C, pues esto nos va a dar 1 dividido 377 por la capacitancia, que es 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Lo estoy haciendo aquí en mi calculadora de escritorio, no la voy a hacer aquí en pantalla, pero yo creo que más o menos ustedes identifican cómo lo pueden realizar. Y esto me va a dar al menos la magnitud de este vector, 2652,51 con ángulo de menos 90, y esto me va a dar en ohms, ¿sí? Recuerden que esto tiene una escritura análoga, y esa escritura análoga también a veces suele mencionarse, y es menos J, ¿sí? 2652,51. Esa sería en forma ¿qué? Forma rectangular. Esa es otra forma de escribir la impedancia del condensador. Muy bien. Y algo más sencillo de realizar, que es la impedancia del resistor, porque la impedancia del resistor nos dice que es la resistencia con ángulo de 0, y estos son en ohmios, ¿no?
Muy bien. Entonces la impedancia de resistores es R con ángulo de 0, pero la impedancia es de 2200. Entonces aquí tenemos 2200 y como es con ángulo de 0, pues simplemente lo dejo como si fuera un número real, ¿no? 2200 con ángulo de 0. ¿Sí? Reemplazando, simplemente hacemos un reemplazo en la ecuación que tenemos ahí de este valor que tenemos aquí y de este valor que tenemos aquí. Ustedes deciden cuál escogen, si la forma polar o la forma rectangular, la que les quede más sencillo. Pues finalmente, pues si tienen una calculadora, con una calculadora lo importante aquí ya es hacer la manipulación correcta y adecuada de la calculadora, y con eso ustedes ya tendrían pues su ejercicio resuelto, ¿no? Notemos acá que ZC es igual a menos J 2652.51 por ZR, que es 2200, ¿sí? Sobre la suma de las dos, que sería 2200 menos J 2652.51. Por lo que Z equivalente va a ser igual, si hacemos las respectivas multiplicaciones, entonces voy a multiplicar 2652.51 por 2200, eso me va a dar 5 millones, bueno, aquí me da menos J, 5 millones. ¿Por qué menos J? Pues porque el ángulo de 90 con el ángulo de 0 se suman, ¿no? El ángulo de menos 90 con el ángulo de 0 se suman, por eso me da menos J. Se mantiene y persiste la menos J, ¿no? Entonces esto me da menos J, 5.835.522 sobre 2200 menos J 2652.51. O sea que tomo ese valor, lo voy a multiplicar acá por 1 con ángulo de menos 90 para que me dé ahí el menos 5.835.522, y lo voy a dividir automáticamente aquí por 2200 menos 2652.51, para este caso pues I. Hago la división de una vez y lo voy a colocar primero en forma rectangular y luego lo coloco en forma polar. Ojalá puedan realizar el ejercicio en sus casas, en su computador o en su calculadora, si tienen una. Creo que ustedes usualmente tienen una. Entonces el primero es 1303.38 menos 1081.03. Aquí falta el menos J, ¿no? Menos J 1081.03. Si hago la conversión a polar, en polar esto me daría 1693.35 con ángulo de menos 39.67. Esto está grados y esto finalmente aquí nos da en ohms, ¿no? Esto nos da en ohms. Perfecto. Entonces fíjense que la impedancia equivalente ya nos da un valor determinado, ¿no? Aquí nos dio este valorcito que aparece acá. Si ven que lo único que hice o lo que tuve que realizar aquí realmente fue calcular con los polares, o sea, hacer una estimación, un cálculo, utilizando son números polares, no es más. Ahí lo más complejo aquí es eso. Otra cosa que puede representar complejidad es si no se identifica correctamente cuál es la impedancia
de un ¿qué? De un condensador, ¿no? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta aquí la impedancia de un condensador la tienen que calcular de esa forma que se ve ahí en pantalla, ¿no? 1 sobre omega por C con ángulo de menos 90. Si fuera la impedancia de una bobina, pues la impedancia de una bobina va a ser omega por L con ángulo de 90, es decir, positivo. Bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de circuitos, ya concluido el ejemplo, cuando hablamos de circuitos, usualmente, como les decía, tenemos las siguientes bases, ¿no? Como análisis, como tales, ¿no? La primera es, pues, el tipo de elemento, ¿no? Entonces, en este caso, usualmente tenemos, a ver cómo lo coloco acá. Tengo por acá una configuración serie, configuración paralelo, y aquí tenemos el elemento R, aquí tenemos el elemento L, el elemento C, ¿sí? Voy a continuar la tabla luego en la siguiente hoja, pero aquí pues inicialmente pues un circuito R serie sería un resistor que se encuentre de esta forma, ¿no? Y un resistor que se encuentre de esta forma se le dice que está tanto en serie como en paralelo, ¿sí? Aquí yo tengo un valor de R. Entonces ahí esos circuitos así, serie paralelo, pues están compuestos por un elemento, ¿no? Ahora pasa igual si yo tengo un elemento inductivo, ¿no? O sea, aquí tengo una inductancia, una bobina, perdón, que tiene una propiedad de inductancia aquí con valor L, y aquí va a estar igualmente conectada, ¿no? L. Y lo mismo ocurre con un condensador, ¿no? El condensador, pues aquí lo que va a tener es C y C. ¿Sí? Sí, claro, en efecto, aquí el serie y el paralelo de un circuito compuesto por un solo elemento, pues va a ser el mismo, ¿sí? Pero veamos otras configuraciones. ¿Cuáles son esas otras configuraciones? Permítanme agregar la otra hoja y ya continuamos con el ejercicio. Muy bien, terminamos aquí, que está un poquito como demorado aquí. Listo. Perfecto. Listo, entonces ahora tenemos lo mismo, tenemos serie, tenemos paralelo y tenemos ahora un circuito de combinaciones. ¿Cuál es el primer circuito de combinaciones? Empecemos con los circuitos RC, ¿sí? ¿Qué significa circuito de combinación RC? Pues que voy a tener en serie un elemento, R y un elemento C. Esto es lo que se conoce como un circuito RC serie. RC serie. Y el paralelo pues va a ser un circuito conformado por un resistor y un condensador que se encuentran en paralelo.
Bien. Luego, veamos un circuito RL. Pues yo podría aquí conectar RR, ¿no? Pues RR significa que tengo resistores en serie y finalmente yo lo puedo expresar como un único resistor utilizando la equivalencia que ustedes ya conocen, ¿no? La equivalencia que ya conocen. Listo. RL, ¿qué significa? Serie. Pues es un circuito que tiene R y L en serie. Visto desde los terminales, aquí si yo dibujo terminales AB, 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 pues eso visto de los terminales AB es lo que se conoce como un circuito RL serie. Y si yo tengo un circuito RL paralelo, pues va a ser un resistor y una bobina conectadas en ¿qué? En paralelo. A y B. Perfecto. Ya combiné RC y RL. ¿Qué me queda? Pues al menos de A2 ya quedaron combinadas, ¿no? Ahora falta es las tres, RLC. ¿Qué significa RLC? Que tengo un resistor, una bobina y un condensador que se encuentran ¿en qué? En serie. ¿Y qué significa RLC paralelo? Pues significa que tengo un resistor, una bobina y que tengo un condensador que se encuentran también en paralelo. A y B. ¿Listo? Esos son como los circuitos básicos de los cuales en electricidad y electricidad más que todo porque electrónica sí tiene otras bases, ¿no? Electrónica alcanza a tener elementos distintos como por ejemplo los diodos, pero son elementos no lineales, ¿no? Ahí la cosa cambiaría un poquito. Ya algunas leyes como tal como las que se conocen no se podrían, digamos, realizar tan fácilmente porque todas esas leyes son lineales, mientras que las corrientes y los voltajes en estos elementos diodos y transistores son no lineales. Bueno, muy bien. Vamos a hacer uno de los ejercicios. Es equivalente a como yo lo hago en serie, en paralelo. El análisis sería equivalente. No igual, sino equivalente, ¿no? Pues hay que tener presente que cuando yo hago un análisis de un circuito serie, de un circuito paralelo, pues no es lo mismo tener dos impedancias que están en serie a dos impedancias que están en paralelo, ¿no? Cuando yo transformo esto, lo que transformo es a una impedancia, ¿no? Y como las impedancias sí se pueden sumar, está bien. Una cosa que hay que aclarar acá, apreciados estudiantes, y es la siguiente. Fíjense que cuando yo estoy dibujando acá, como estoy dibujando el simbolito de la resistencia y el condensador, yo no puedo sumar como tal un condensador y una resistencia. Ojo, ustedes encuentran equivalentes solamente en impedancia, es decir, que necesito transformar ese circuito o cualquiera de estos circuitos al dominio fasorial para ahí sí poder encontrar el equivalente. El equivalente yo no lo encuentro, ¿sí? Yo no lo encuentro cuando está yo no lo encuentro cuando está en el dominio del tiempo, sino yo lo encuentro es cuando está en el dominio fasorial. Es decir, que tenemos que hacer la transformación sí o sí, porque si no entonces estaríamos errando en esa parte. Bien. Miremos entonces el ejemplo para tratar de resolver utilizando pues, las técnicas de circuitos que ya hemos visto, las clásicas, todas las leyes acá funcionan sin problema, ¿sí? Mirando el ejemplo 419 de nuestro libro guía, está en la página 118 por si necesitan o quieren seguirlo, ¿no?
Bueno, el ejemplo dice así. Primero, ¿cuáles son los datos del problema? Porque nos presentan un enunciado que tiene pues datos, ¿no? Primero, es un circuito de RC. De forma explícita estoy escribiendo aquí los datos que nos proporciona el ejercicio, ¿no? Dice que la frecuencia es la frecuencia industrial de la red eléctrica. Pues para España, como este libro es español, sería 230 a 50 hercios, ¿no? Entonces la frecuencia va a ser de 50 hercios. Si fuera de 60 hercios, pues entonces colocan 60 hercios, ¿no? Dice que calcule la impedancia que presenta la corriente que atraviesa el circuito, ¿no? Este circuito RC nos dice que es del circuito 4.15. Si nos dirigimos al circuito 4.15, creo que es un circuito serie. A ver si estoy leyendo bien o... Ejemplo, es el ejemplo 4.15, perdón. Ejemplo 4.15, no la figura 4.15. Ejemplo 4.15. Y listo. Calcula la impedancia de la admitancia que presenta una resistencia en serie. Ah, ya. Entonces es en serie con un condensador. Quiere decir que es un circuito RC serie. Importantísimo pues reconocer eso. Si es RC serie, RC paralelo, porque pues vamos a necesitar saber cómo está la conexión de eso, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que es un circuito RC serie. Importante esa información ahí. Bien, nos dice que calculemos la impedancia. La impedancia que presenta la corriente que circula por el circuito y las caídas de tensión en la resistencia del condensador. Muy bien, o sea que aquí nos van a pedir lo siguiente. Si nos piden la impedancia, entonces nos están pidiendo que calculemos la impedancia de R, ¿sí? Nos piden que calculemos la impedancia de C, nos piden que calculemos la corriente del circuito, aunque no nos dice la corriente de qué forma, ¿no? Porque pues recuerden que la corriente yo la puedo calcular de dos formas. Vamos a hacer el ejercicio de calcular la corriente fasorial del circuito, ¿sí? Del circuito. Voy a colocar aquí más bien y simplemente, ¿sí? Para no confundirla, pero también vamos a calcular la I de t, o sea, en el tiempo, ¿sí? Luego nos piden las caídas de tensión. Cuando hablamos de caídas de tensión es hallar el voltaje fasorial en el resistor, lo vamos a calcular, pero también vamos a calcularlo en el tiempo, ¿sí? Voltaje del resistor en el tiempo. Y también nos piden calcular el voltaje fasorial del condensador, ¿sí? Pero también vamos a calcular el voltaje en el tiempo de ese condensador. Dice que dibuje el diagrama de impedancias y el diagrama fasorial de tensiones y corriente, luego dibuja la tensión del generador y la corriente en el circuito en función del tiempo. Listo. Entonces primero vamos a hacer el ejercicio de tratar de dimensionar cómo es la situación, ¿no? Dimensionemos la situación. Para este tipo de ejercicios es un poco nuevo respecto a los anteriores porque aquí vamos a tener que dibujar cómo es nuestro circuito, ¿no? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Fíjense que aquí tenemos una fuente de corriente alterna y que está conectado a un circuito RC serie. RC serie, ¿sí?
nos dicen que la resistencia es de 100 ohmios, ¿sí? La resistencia es de 100 ohmios. Y la fuente, para este caso particular, la fuente es de 230 voltios, que es el nivel de tensión que tiene usualmente allá en España, ¿no? ¿Mm? La capacitancia es de 30 microfaradios, ya la estaba revisando acá, 30 microfaradios, y aquí tenemos entonces un voltaje en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Porque el circuito todavía está en el tiempo, ¿no? Más o menos de, si somos rigurosos aquí vamos a colocar más bien acá BF de t, ¿sí? BF de t, aquí coloco la diferencia de potencial más menos, ¿sí? Y la corriente coloquémosla de color azulito, y aquí sería entonces I de t del circuito, ¿no? Esto está en el tiempo. ¿Mm? Todo lo que he dibujado acá está en el tiempo. ¿Mm? Bien, esta es la situación. Y aquí nos dice, o nos están tratando de decir, que el voltaje en el tiempo es igual a 230, ¿sí? Seno de omega t, pero como omega está referida a una frecuencia de 50 hercios, recuerden que es lo mismo que tener 2pi por 50, ¿no? Si yo hago la multiplicación de 2pi por 50, eso me dará aproximadamente 3.1415, o lo deja aproximadamente más o menos a 3.14. Dejémoslo a 3.14, que pues por unos decimales no va a haber inconveniente, ¿no? Entonces aquí sería 3.14 t, y asumimos el desfase como 0 grados, ¿no? Esto, por obvias razones, es un voltaje RMS. Cuando digo obvias razones es porque yo espero que hasta el momento ustedes sepan que estos valores que tenemos de 120, de 230, de 208, que vamos a ver más adelantico, son voltajes eficaces, ¿sí? Voltajes en los que se mueve la industria y se mueve para la parte residencial. Son los valores normalizados, los famosos valores RMS. ¿Listo? Bien. Esta es nuestra situación, ¿sí? Aquí vamos a tratar de identificar qué es lo que vamos a hacer. Utilizando qué leyes o qué ecuaciones, cómo vamos a llegar a la solución, ¿sí? Ecuaciones. Pues para este caso particular vamos a utilizar, ¿sí?, la transformación de voltaje en el tiempo. Ya vamos a llevar todo voltaje en el tiempo a el dominio fasorial, ¿no? Tenemos que hacer una transformación. Bien, luego vamos a encontrar la impedancia del condensador, porque tenemos un condensador acá y es 1 sobre omega c con ángulo de menos 90, ¿sí? La impedancia del resistor va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a R con ángulo de 0. ¿Listo? Otra cosita que hay que tener presente aquí es, yo puedo calcular la corriente y por ejemplo la corriente del circuito utilizando varias formas, ¿no? Pues la primera es hallando la impedancia equivalente, y con la impedancia equivalente puedo calcular ley de Ohm, ¿sí? Bueno, ley de Ohm de la alterna, o ley de impedancia, que en este caso sería pues el voltaje sobre la corriente, perdón, el voltaje sobre la impedancia me daría la corriente fasorial, y después de que yo tenga la corriente fasorial, pues ya calculo la corriente en el tiempo, ¿sí? Puede ser una forma. La otra es utilizar un divisor de tensión, que ya vimos en corriente directa, ahora podemos utilizarlo aquí en corriente, en corriente alterna, ¿no? Esa puede ser una forma. Eso para la corriente. Para las caídas de tensión, sí vamos a tener que utilizar finalmente pues ley de impedancia. Entonces, cuando hablo de ley de impedancia es que el voltaje fasorial es igual a la corriente fasorial por la impedancia, ¿sí? Esa es la ley de Ohm. Ley de Ohm de la alterna o ley de impedancia, ¿sí?
y podemos calcular utilizando divisor de tensión para recordar esa parte de la divisor de tensión si no se nos ha olvidado. ¿Listo? Bien, ahora sí, ya estudiada mucho mejor la situación, vamos a proceder a resolver este circuito. ¿Listo? Bien. Entonces, desarrollo. El desarrollo de la situación. ¿Cómo será? Entonces, desarrollo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una de dos. Ustedes pueden resolverlo todo en el tiempo, que es una forma un poco más larga, pero se puede, ¿sí? Se puede. O pueden utilizar el dominio fasorial, que es lo que usualmente se hace, ¿sí? Y en el dominio fasorial lo que utilizan ustedes es pues una estrategia de utilizar pues lo que ya se ha trabajado con las leyes que se han trabajado. ¿Listo? Hagámoslo pues de la forma que es tradicional, transformar primero el circuito, ¿sí? Transformar el circuito al dominio fasorial. ¿Sí? Al dominio fasorial. Es decir que lo que voy a tener acá es una fuente, ¿sí? Una fuente que ahora va a quedar así más o menos, pareciera que ya desapareciera lo alterno, ¿sí? Y voy a tener aquí una cajita y otra cajita. ¿Listo? Este primero pues va a ser un voltaje de la fuente fasorial. Este de acá va a ser la impedancia del resistor y esta va a ser la impedancia del condensador, ¿sí? La corriente que va a atravesar por acá va a ser una corriente del circuito que también es fasorial, ¿sí? Por lo que ZR es igual a R con ángulo de 0 ohms, ¿sí? Lo que nos lleva a concluir que ZR, como esa no la dieron, aquí faltó en los datos esa información, aquí faltó esos datos, R es igual a 100 ohmios y C es igual a 30 microfaradios. ¿Sí? 30 microfaradios. Uno son 100 ohmios y la otra son 30 microfaradios. Perfecto. Entonces, aquí continuando con el ejercicio, pues la impedancia del resistor va a ser igual a 100 con ángulo de 0 y esto nos da en ohms. Perfecto. Seguimos con la impedancia del condensador. La impedancia del condensador es igual a 1 sobre omega c con ángulo de menos 90, esto en ohmios y el ángulo en grados. Por lo que entonces ZC va a ser igual, si hacemos nuestro cálculo de omega por C, eso significa que sería 314, que habíamos dicho que era aproximadamente omega, ¿sí? Por la capacitancia, que son 30 e a la menos 6,
y saco el inverso de la menos 1, eso me daría más o menos 106.15. 106.15 con ángulo de menos 90. Y esto me da en ohmios también. Me da en ohmios. Muy bien. Ya tenemos entonces la impedancia. Nos falta transformar la fuente, ¿no? La fuente no la hemos transformado, ¿sí? Entonces el voltaje fasorial de la fuente va a ser igual a 230 con ángulo de 0, asumiendo que la fuente parte de 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos ahora transformado todo nuestro circuito, ¿no? Ya sabemos cuánto vale el voltaje fasorial, ya sabemos cuánto vale la impedancia del resistor, ya sabemos cuánto vale la impedancia del condensador. Ahora procedemos. Profe, Dime, Nicolás. sí señor, qué pena. ¿Qué Sí. pasa si, digamos, la fuente, el voltaje de la fuente tiene un desfase? Si tiene un desfase, trabajamos con el mismo desfase. Siempre lo asumimos con desfase igual a 0, pero pues hagamos el ejercicio. O sea, asumamos que la fuente no tiene un desfase de 0, sino que tiene un desfase, por ejemplo, dime un número cualquiera. 30. 30, excelente. Es 30 grados, muy bien. Entonces, uno lo asume como 0 porque pues le queda mucho más fácil hacer los cálculos con 0. Pero realmente la fuente no necesariamente tiene que estar en 0, ¿no? La fuente puede estar en cualquier ángulo, no importa. Bien, entonces supongamos que tenemos nuestra fuente con un ángulo de desfase de 30 grados. Bien, procedamos a calcular entonces nuestras tensiones en cada uno de los elementos que tenemos acá, tanto en el resistor como en el condensador. Bueno, aquí ya esto no se llama un resistor y un condensador, sino se llama una impedancia resistiva y una impedancia capacitiva. Entonces procedamos a calcular. Entonces nuestro segundo punto acá es calculando la tensión. Recuerden que tensión es otra forma de decir voltaje, para que no se les olvide. Voltaje en la impedancia resistiva y capacitiva. Listo. Y vamos a colocar aquí utilizando el divisor de tensión. Utilizando el divisor de tensión. ¿Listo? Sería bueno que alguien de pronto mirara si utiliza aquí el equivalente, aunque es lo mismo, ¿no? Realmente es lo mismo porque uno deduce la fórmula de la misma ecuación. Entonces, pues, hacer eso es como, pues, hacer un trabajo dos veces. Bueno, recordamos que, bueno, y vamos a hacer una notación aquí. La voy a utilizar aquí con color, por ejemplo, un color naranja, ¿sí? Para indicar acá que tenemos más menos, este sería el voltaje del resistor, ¿sí? Más menos voltaje del condensador, ¿sí? Igual, o sea, aquí funciona igual lo del sentido de la convención. Estos son elementos que se asumen, como pasivos y la fuente sigue siendo un elemento activo, por lo que fíjense que aquí tengo más menos para indicar que hay una corriente que se está introduciendo en un elemento pasivo, tanto el resistivo como el capacitivo. Entonces tengo un voltaje de resistor. Muy bien, ya definiendo este voltaje de resistor, pues entonces aquí tenemos el voltaje de resistor es igual, o si ustedes recuerdan la ecuación del divisor de tensión, lo que nos dice lo siguiente: si tenemos acá un resistor y aquí tenemos otro resistor y aquí hay una fuente, ¿sí?
Esta es en DC. Voltaje de la fuente, este es el resistor 1, este es el resistor 2, ¿sí? Y en este resistor hay una tensión BR1 y aquí hay una tensión BR2, ¿sí? Entonces este BR1 lo puedo calcular como el voltaje de la fuente por la que yo quiero calcular que es R1 sobre la suma de las dos, ¿sí? El voltaje en R2 es igual al voltaje de la fuente por la que yo quiero calcular, que en este caso sería R2 sobre la suma de las dos, R1 más R2. Entonces esta es la versión en DC. Pero yo puedo extrapolarla, ¿no? Pues aquí, ¿quién es el voltaje de la fuente? Pues el mismo voltaje fasorial. ¿Quién sería R1? Pues ZR. ¿Y quién sería R2? ZC. Y yo quiero calcular ¿cuál? Ambas tensiones. Pues sencillamente lo que hago es decir que el voltaje en el resistor va a ser igual al voltaje fasorial de la fuente por la que yo quiero calcular directamente, que es ¿quién? La impedancia resistiva sobre la impedancia capacitiva más la impedancia resistiva, ¿sí? Apliqué divisor de tensión. Con ese divisor de tensión, pues ya tengo una forma de calcular el voltaje sobre el resistor. Entonces, si yo reemplazo los datos que tengo ahí, pues este voltaje de la fuente va a ser ¿quién? Pues va a ser 230 y a modo de sugerencia del compañero Nicolás, pues tenemos acá 30 grados, ¿sí? ¿Quién es la impedancia del resistor? Pues la impedancia del resistor va a ser 100 con ángulo de ¿quién? Pues de 0 grados. Sobre la suma de las dos. ¿Y quiénes son esas dos? 100 con ángulo de 0 más 106.15 con ángulo de menos 90, ¿sí? Voy a hacer aquí el cálculo rápidamente, no voy a hacer pasos Profe, es que ahí está mi duda. Sí. Si usted le cambiaría la fuente, al voltaje de la fuente el 30, el fasorial del resistor no cambiaría, o sea, No, ya no no, estaría en fase. no, para nada, no, no, no. Ojo porque lo que está en fase es el voltaje del resistor con la corriente del resistor. Ahorita vamos a mirar eso y te vas a dar cuenta que a pesar de que yo cambie este ángulo de la fuente, cuando yo calcule la corriente, te vas a dar cuenta que la corriente aquí me va a dar con ángulo con el mismo ángulo del voltaje, ¿sí? Primero calculemos todo y nos vamos a dar cuenta de que en efecto se sigue manteniendo en fase. ¿Qué es lo que pasa ahí, Nicolás? Básicamente lo que pasa es que se corre todo 30, ¿sí? Todo se corre 30, porque pues la referencia cambió 30. Hagamos el ejercicio y hacemos esa comparación. ¿Cuánto nos da acá? Bueno, va a hacer el cálculo inmediatamente, sin pasos intermedios. Yo sé que ustedes ya más o menos le cogieron el tiro a eso. Entonces 230 con ángulo de 30 por 100. Y esto lo voy a dividir en 100 menos 106.15 y lo voy a pasar de una vez a polar. Pues polar es como la más usada, ¿no? Bien, pues en polar es la más usada. 157.71 con ángulo de 76.70, ¿sí? Fíjate que el voltaje del resistor, Nicolás, nos dio 157.75 con un ángulo de 76.70, ¿sí? Yo espero que la corriente me tenga que dar el mismo ángulo, ¿sí? Porque el desfase entre la corriente y el voltaje de una resistencia es 0, ¿sí? Es decir, que están en el mismo ángulo. Cuando yo haga la estimación de la corriente del resistor, perdón, de la corriente del circuito, que es la misma del resistor y en este caso la misma del condensador, el voltaje tiene que estar con una diferencia de 90 grados, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que va a estar la diferencia de 90 grados. Inicialmente ya calculamos nuestro voltaje de resistor
Esto nos va a dar 157, coloquémoslo acá, 71, con ángulo de 76.70, y esto nos va a dar en voltios. ¿Qué voltio nos va a dar? Como la fuente está en voltaje RMS, aquí nos va a dar también en RMS. Hay que mantener la consistencia en eso también. Listo, perfecto. Fíjense que ya calculamos la primera. La segunda, es decir, calcular el voltaje, en este caso del condensador. Permítanme abrir una nueva página. Una nueva página. Y aquí, calculando ahora el voltaje del condensador, el voltaje del condensador va a ser ¿quién? Va a ser el voltaje de la fuente, ¿sí?, multiplicado por la que yo quiero calcular. ¿Quién es la que yo quiero calcular acá? La que yo quiero calcular acá va a ser el voltaje, la impedancia del condensador, ¿no? O sea que aquí sería ZC, que es la del condensador, partido en ZR más ZC. Bien, por lo que el voltaje del condensador, si hacemos nuestros cálculos, va a ser 230 con ángulo de 30, porque pues así no es la fuente, por la impedancia de ¿quién? Del condensador. Pero la impedancia del condensador es 106.10, creo. Me corrigen si de pronto me he equivocado ahí, con ángulo de menos 90, ¿no? Sobre 100 con ángulo de 0 más 106.10 con ángulo de menos 90, ¿sí? Voy a hacer los cálculos rápidamente para entregar simplemente una respuesta ahí. 230 con ángulo de 30 por 106.10 con ángulo de menos 90. Sería, bueno, perdón, me falta dividido, entonces sería 100 menos 106.10 y, o sea, ahí lo escribí en rectangular, lo paso a polar y eso me da 167.37 con ángulo de menos 13.30 grados. Esto nos da en voltios RMS. Nótense que aquí yo lo que hice fue calcular hasta el momento el voltaje del condensador y el voltaje del resistor, ¿sí?, a modo de prueba, ¿sí? Entonces, nota, una notica adicional, nota, para que ustedes vean que en efecto estamos haciendo las cosas correctamente. Se supone que las leyes de Kirchhoff de voltaje también se cumplen ahí, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, el voltaje del condensador y el voltaje del resistor, si los sumo, me dan igual a ¿quién? Voltaje de la fuente es igual a 230 con ángulo de 30, ¿no? Esto me da voltaje RMS. Y se supone que el voltaje de la fuente debe ser igual a ¿quién? Al voltaje del condensador más el voltaje del resistor, ¿no? O sea que eso tiene que darnos casi o aproximadamente igual a 230. Digo que aproximadamente igual porque yo no he tomado todas las cifras significativas, ¿no? Seguramente voy a tener ahí un descache, ¿no? Entonces sería 167 con ángulo de menos 13.30 grados más, no sé si alguien tiene el dato del anterior para no devolverme aquí en la página, por favor, les agradecería. 157.71.
57.71, ¿con qué ángulo? Con ángulo de 76.7. 76.7 grados, ¿listo? Hagamos la suma de esos dos. Voy a hacer aquí la suma rápidamente. 167.37 con ángulo de menos 13.30 más 157.71 con ángulo de 76.7. Ahora lo paso a polar. Me da aproximadamente, bueno, digo que aproximadamente por lo que insisto, yo no tomé toda la los decimales, pero a mí me dio 229.96 con ángulo de 29.99. En efecto, pues yo no tomé todos los decimales, por eso no me da 230 con ángulo de 30, ¿listo? Pero bueno, era para comprobarles que en efecto aquí se sigue cumpliendo todo, ¿sí? Hay que tener cuidado, muchachos, porque los fasores son un poco raros, ¿no? Recordemos que los fasores finalmente son ¿qué? Son vectores y son complejos finalmente, ¿no? Y esos complejos no siguen un orden. Aquí no se puede decir que porque hay una impedancia más grande, entonces la magnitud es más grande, no es del todo cierto a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, 106.10 es la impedancia del condensador, ¿sí? Y la impedancia del condensador nos dio aproximadamente el voltaje del condensador, perdón, nos dio 167.37. Para este caso, pues el voltaje fue alto, al menos la magnitud en comparación con la resistencia que nos dio 157, que es también menor, ¿no? Pero pueden haber casos en los cuales esto nos dé más pequeño a pesar de que la impedancia es más grande, ¿sí? Puede ser una forma de verlo así, pero no siempre es del todo correcto, ¿no? Entonces esto lo dejo como nota, esto es un inciso del ejercicio, no forma parte del procedimiento, pero lo dejo para que lo evalúen y lo sigan, ¿listo? Entonces notemos que ya tenemos un voltaje de condensador, tenemos un voltaje un voltaje del resistor. Ahora nos falta calcular la corriente. Yo puedo calcular la corriente de cualquiera de las dos formas, ¿no? La corriente, ¿cómo la puedo calcular? Entonces aquí 3, calculando la corriente. Calculando la corriente, lo que tengo es lo siguiente. La I es igual a ¿quién? Puede ser al voltaje del resistor sobre la impedancia del resistor, puede ser una opción, o la corriente la puedo calcular como el voltaje del condensador sobre la impedancia del condensador. ¿Esto qué es? Pues esto es ley de impedancia, ¿no? Esto viene de la ley de impedancia. En cualquiera de las dos situaciones me debería dar igualitica la corriente. ¿Por qué? Porque son circuitos en serie, ¿sí? I del condensador e I de la impedancia capacitiva, perdón, e I de la impedancia resistiva va a ser igualitico. ¿Listo? Entonces, la I por este lado, si calculamos la I por este lado, voltaje de resistor, ¿cuánto nos dio el voltaje de resistor? 157.71 con ángulo de 76.7 grados, ¿sí? ¿Y cuánto nos da la impedancia de resistor? Pues eso nos da aproximadamente 100 con ángulo de 0. De aquí es donde me imagino que Nicolás sabrá que la corriente, fíjense que nos tiene que dar el mismo ángulo que el del voltaje, ¿sí? Si yo hago aquí la división, esta división está más sencilla, es 1.5771 con ángulo de 76.7, pero aquí ya no va a ser
voltios RMS, sino va a ser amperios RMS. ¿Listo? Esa sería la primera. La segunda, para comprobar que en efecto estamos haciendo las cosas correctamente. 167.37 con ángulo de menos 13.30 grados sobre en este caso la impedancia del condensador es igual a 106.10 con ángulo de menos 90. Bueno, aquí sería dividir primero 167.37 en cuánto, en 106.10. 106.10. Eso nos da 1.57. En efecto, aquí no me va a dar exacto porque yo no tomé todos los decimales. Si hubiera tomado todos los decimales, me da exacto. Con ángulo, y fíjense que el ángulo de menos 13.30 le sumo 90. ¿Por qué le sumo 90? Porque el ángulo que está negativo pasa arriba a sumar. ¿Y cuánto nos da eso? Al menos a mí me dio 76.7 grados. ¿Sí? Y eso es en amperios RMS. Entonces, desde este punto de vista, fíjense que aquí tanto la corriente en el caso 1 como la corriente en el caso 2 nos dan igualitas. ¿Listo? Pues en efecto, como les digo, pues aquí la corriente no da exactamente igual en todos los decimales porque no tomamos todos los decimales, ¿no? Si alguien de pronto quiere hacer el ejercicio tomando todos los decimales y nos cuenta si es igual, es equivalente, pues puede hacerlo sin ningún inconveniente. Listo. Bueno. Ya calculamos la corriente, calculamos el voltaje de cada uno de los elementos, calculamos, por así decirlo, que casi todas las variables del circuito desde el punto de vista fasorial. ¿Qué nos queda por calcular? Pues nos queda por calcular pasarla al tiempo y luego hacer el dibujo, pero pues desafortunadamente ya la clase se nos ha acabado, entonces lo vamos a dejar hasta acá y continuamos la próxima clase. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, si no hay más preguntas, entonces creo que podemos dejar hasta acá. El día lunes vamos a definir ya como tal cuándo sería entonces la sesión de examen parcial y que pues digamos que nos quede pues para todos la mejor opción. ¿Listo? Entonces vayan pensando en sus horarios, cómo podrían ajustar y hacemos un sondeo pequeño para que nos quede a todos bien el día del parcial y pues tengamos también más tiempito para poder solucionar las cositas. ¿Listo? Solucionar el parcial en este caso. ¿Listo? Les deseo un grandioso día, muchos éxitos y hasta luego.